imperial nos hemos liberado de los condicionamientos que imponía el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional en el pasado. Las políticas económicas venían especialmente del Fondo Monetario Internacional, y cualquier programa económico tenía que consultar al fondo, aunque a veces no tenía fondo. Y cuando tenía que dar créditos o avalar algunos créditos, condicionamientos, chantajes, y los chantajes estaban orientados a la privatización de servicios básicos, a la privatización de nuestras refinerías, a la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales. Y con la unidad del pueblo boliviano llegamos al gobierno, empezamos a cambiar esa forma de condicionamientos. Ahora ya no decide ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, decidimos los bolivianos. Y me acuerdo siempre, compañero Álvaro decía, ahora no deciden los Chicago Boys, sino decían los Chicago Boys. Yo decía, más sencillo para entender, ahora ya no deciden los gringos, sino decimos los indios en Bolivia, los movimientos sociales, los nuestros profesionales, patriotas que dan su tiempo, su conocimiento por nuestra querida Bolivia. Por eso, compañeras y compañeros, ahora podemos ejecutar estas obras. Yo me acuerdo en el pasado, cuando algún sector social o cuando alguna región especialmente pedía construcción de caminos pavimentados, días o semanas de bloqueo de camino, y una comisión del equipo económico del gobierno iba y le decía, Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento, Bolivia no podía prestar su préstamo, había una deuda externa. La deuda externa con el Producto Interno Bruto en algunos años casi estaban tas con tas. Por decir, si el Producto Interno Bruto era 5.000 millones de dólares, la deuda externa también era casi 5.000 millones de dólares. ¿Y qué país podía confiar a Bolivia? Nadie. A eso decían que Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento. Y ahora en corto tiempo, ¿cómo ha crecido la economía? Y eso, compañero gerente, no es gracias a Evo, es gracias a la unidad del pueblo boliviano. No solamente nos hemos unido sindicalmente, socialmente, claro, antes con la Central Obrera Boliviana, todos los sectores movilizados, se ponía contra la pared a los gobiernos, y los gobiernos acababan esas movilizaciones con estado de sitio. Dirigentes confinados, detenidos, procesados, y seguían implementando políticas de corte neoliberal, políticas de privatización. Estaba recordándoles este llamado cierre de campaña, el Coliseo, la semana pasada, en nuestra ciudad del Alto, que algo al que nunca podemos olvidar, compañeras y compañeros. Al margen de que ha implementado desde el 85, con el 21.060, la privatización, despido de trabajadores, mal llamado relocalización, pero en el 92, después de que acabó la gestión de Víctor Paz Estenssoro, empieza Banzer con Jaime Paz Zamora, y aprueban una ley de privatización, donde textualmente decía, con esa ley, enajenar el patrimonio del pueblo boliviano. Jaime Paz Zamora estaba de presidente. Sus ministros, ¿quiénes eran? Doria Medina, de planificación o planeamiento, Tuto Quiroga, de finanzas. Imagínense, y recordemos, aprueban esa ley de privatización, y con esa ley Doria Medina aparece con 2 fábricas de cemento que eran del pueblo boliviano.
francesa en Chuquisaca y el otro fábrica de cemento del puente en Tarija. Aprobaron leyes para adueñarse de nuestras empresas. Así empezaron a privatizar. Y lo que decía el compañero gerente, ¿con qué argumento aprobaron la privatización? Nos decía, el Estado no sirve a administrar empresas. Había sido falso lo que explicaba de nuestra empresa nueva, Teleférico, al margen de que trabajan el 100% de bolivianos, bolivianas. Nuestra empresa Teleférico el año pasado ya ha tenido utilidades. Como es nuestra empresa pública, los bolivianos, las utilidades son de los bolivianos. Y de ahí hemos empezado a sacar para Juancito Pinto. ¿Cuánto ha aportado para Juancito Pinto? Mira, nuestra empresa Teleférico aportó el año pasado 4 millones de bolivianos para Juancito Pinto. Rentabilidad, Juancito Pinto. ¿De dónde sale la plata? De nuestras empresas. Entel, YPFB, también Cofadena aporta, es una empresa de las Fuerzas Armadas. Es un trabajo conjunto para cambiar la situación social de nuestra querida Bolivia. Pero esos días estaba reflexionando, hermanas y hermanos, algunos datos importantes. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto eran las reservas internacionales? 1.700 millones de dólares. Y nuestro análisis, nuestra evaluación, en 180 años de la mal llamada República, finalmente de un Estado colonial, nos dejaron con 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. Y en 2014 llegamos a tener más de 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. En 10 años, menos de 10 años, 9 años. Y ahí podemos imaginarnos, con el modelo neoliberal, cuánto nos robaron, cuánta plata se lo llevaron. Casi no quedaba nada para Bolivia. Y lo que quedaba poco era de los gamonales, de pocos sectores sociales, como privatizado. Hermanas y hermanos, este cambio del modelo económico ha permitido cambiar también la situación económica. No solamente ha sido importante liberarnos socialmente, culturalmente, políticamente, sino fundamentalmente liberarnos económicamente. ¿Y qué nos falta ahora? Ahora es dar oportunidad a la gente que no tiene para mejorar su situación económica, la parte productiva. Eso sigue siendo un desafío, una responsabilidad, pero también tenemos otra responsabilidad, que es la liberación tecnológica. Es la otra responsabilidad. Hermanas y hermanos, estamos todavía en tema de campaña, tenemos muchos compañeros hoy día, es el último día de campaña, por eso va a ser corta mi intervención, pero sé lo que quiero comunicarles. Falta tiempo para anunciar o firmar algunos contratos. Ojalá esta semana podamos sacar tiempo, si no es esta semana, va a ser la próxima semana. Por ejemplo, vamos a firmar el contrato de mejoramiento y ampliación de nuestra autopista, la ciudad de Alto hacia la ciudad de La Paz. Por ahora tenemos doble vía, cada vía de 2 carriles. Ahora va a tener, sigue doble vía, pero cada vía de 3 carriles, total 6 carriles en nuestra autopista. Repito nuevamente, no podemos sacar tiempo, así como algunos compañeros dicen que venga siempre Evo, si no viene el Evo, por lo menos Álvaro, que venga siempre, y no hay tiempo. Yo digo, al ministro, empiecen, arranque ya, no, que venga siempre, a veces siento que perjudicamos
Esta mañana creo, decía el ministro, programemos a las 5 de la mañana, pero tampoco a las 5 de la mañana. Podemos fácilmente programar algunos actos. Tal vez a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a ver si podemos sacar algún espacio. ¿Y cuánto cuesta la ampliación, el mejoramiento de nuestra autopista? 34 millones de dólares garantizado el financiamiento del gobierno nacional. Y así podemos comentarles, hermanas y hermanos, en temas de integración. Esta mañana, como es cierre de campaña, hoy día esperamos su participación a mediodía en la ciudad de La Paz. Estaba recordando a los ministros paseños, pedía, a ver, ¿qué más tenemos? Y algunos tramos en temas de integración se olvida. Claro, los ministros no viajan bastante a los municipios, y un poco conociendo Bolivia, La Paz y otras propuestas. Algunos son parte de la Agenda 20 o 2020, algunos 2025, es el gran programa que tiene el pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, me ha sorprendido esta concentración. Muchas gracias a estos barrios, zonas, Villa Dolores, Villa Tejada, por su presencia, al Paro Morillo, a todos y a todas, tantas organizaciones. Otro día estaremos compartiendo cuando haya un poco más de tiempo. Solo quiero decirles, todos responsables de cuidar, controlar, a que la empresa ejecute y entregue más rápido. Nuestro vecino, un compañero, creo que el compañero decía, el tren subterráneo, a mí me ha sorprendido en París, Francia, el año 1989, cuando por primera vez viajé allá. No podía entender que habían, yo decía, ferrocarril bajo la tierra. Después entendí, conocí, se había llamado metro. Impresionante. Y como hay problemas de transporte, en algún momento pensé, ¿cómo sería el metro? La Paz, el Alto. Imposible puede haber metro. Ya viene esta idea. Había habido propuestas de antes también, no sé cuántos años han prometido, que nunca han cumplido. Y me acuerdo, un aniversario de la ciudad de Alto, yo decía, los movimientos sociales debían de explicar, convencer a los compañeros transportistas. No vamos a perjudicar, pero es importante modernizarnos. Y saludo a los ex dirigentes de juntas vecinales, de la COR, han hecho un esfuerzo, se han entendido, y cuando anunciamos vamos al teleférico, no ha habido resistencia, sin problemas hemos ejecutado esta obra, y van a seguir ampliando, compañeras y compañeros, de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros pueblos en toda Bolivia. Por eso, felicidades, ese trabajo conjunto, no solamente a autoridades, sino con otros movimientos sociales. Y cuando hay entendimiento, es posible atender las demandas. Y cuando hay unidad del pueblo, nada es imposible para el pueblo boliviano. Muchas gracias.